¿Cómo estás? ¿Preparado? Vamos a hacer un tutorial. Hoy vas a aprender esto que viene ahora. Vamos a analizar un problema. Ya recordamos que la filosofía en muchas ocasiones lo que se hace es preguntarse acerca de la realidad. Y la pregunta que se hacen los primeros filósofos, recordamos que la realidad es su objeto de estudio, cómo surge, de dónde nace, cómo sale, cómo se crea lo que existe, por qué existe lo que existe y no deja de existir. Entonces, una de las preguntas que se hacen es acerca del cambio y la permanencia. ¿Qué es la realidad? ¿Constante cambio o es permanencia? Y dentro de esta problemática que va a acompañar a la filosofía a lo largo de su historia, nos vamos a encontrar con dos posturas. La primera, en este periodo en el que estamos estudiando, los presocráticos, la defiende Parménides de Elea. Es un filósofo presocrático, ya sabemos, que además él piensa, es monista, porque el arjé para él es el ser. El ser es y el no ser no es. Por lo tanto, una cosa no puede ser a la vez dos cosas, o no serlas. Es decir, que el cambio es aparente, porque realmente las cosas son lo que son. Es decir, el ser subyace a todo. Es uno, indivisible, y además, dice Parménides, que nuestros sentidos no nos pueden engañar, porque vemos que de alguna manera hay cambio, pero esto es solo una apariencia, porque lo que de verdad percibe la razón es que hay permanencia. Es decir, Parménides con su filosofía nos invita a ir más allá de aquello que aparece. Si tuviéramos que poner una frase o en su Insta, imagínate que Parménides tuviera un Instagram, ¿no? Esta es su frase estrella. Todo lo que hay ha existido siempre. Claro, ¿por qué? Porque el ser es eterno, es inmutable, siempre es así. Nada puede surgir de la nada. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente que la no existencia no puede dar algo que exista. Y algo que existe tampoco se puede convertir en nada. Con lo cual, Parménides afirma que el ser, lo que existe, siempre ha existido. Siempre ha existido. Y que podemos conocer la realidad profunda yendo más allá de lo que perciben los sentidos, es decir, con la razón. Esta es una idea que va a acompañar a la filosofía y va a haber un grupo de filósofos que se decanten a la hora de conocer la realidad pues por esta postura. Sin embargo, hay otra que también es bastante atractiva, que es la que nos presenta Heráclito de Éfeso. Heráclito en algún momento le llamaron el Oscuro, era un personaje bastante interesante que vivía pues un poco por el monte y se alimentaba pues de cosas silvestres. Era una persona que vivía con mucha intensidad. Su arjé, también es monista porque se refiere a un solo arjé, es el fuego. Y su frase y su teoría es que todo fluye, todo cambia constantemente. La realidad no es otra cosa que cambio. Una cosa que está así se deteriora, cambia, evoluciona o se retrae o perece. Por tanto, es cambio. Pero claro, esto no es un cambio al azar, sino que hay un logos, una razón universal que es la que va dictando cómo deben ser esos cambios. Así, él no habla de un arjé propiamente como si fuera el fuego, pero el fuego es una buena metáfora que él usa en algún momento para describir cuál es el arjé. Porque el fuego es siempre movimiento, siempre está moviéndose, siempre está en constante movimiento. De hecho, cuando se para, se apaga, ¿no? Para él eso es. Si tuviera también su propio Insta, pues simplemente él diría: todo fluye. En griego es pantarrei. Todo está en movimiento, nada dura eternamente. Por eso no podemos descender dos veces al mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos. De alguna manera estos dos filósofos nos plantean si la realidad es cambio o permanencia. Cambio cuando nos damos cuenta de que hay cosas que no son las mismas nunca o que varían su aspecto externo, etc. Este sería Heráclito. Y permanencia si nos quedamos con aquello que da identidad a las cosas.
es el ser que subyace, que diría Parménides. Vamos a verlo un poquito más en profundidad. Para Heráclito dice, existe un devenir perpetuo, todo fluye. Sin embargo, Parménides le dice, no existe el devenir, el mundo es estático, por eso lo podemos conocer. Si todo fluyera no lo podríamos conocer. Heráclito dice, el camino a la verdad no es solo uno, no solo hay una perspectiva para la verdad, cambia. El camino a la verdad, sin embargo, para Parménides es uno solo. El ser es cambiante, por lo que puede ser y no ser a la vez, porque está en permanente cambio. El ser es la esencia de las cosas que no cambia. ¿No se puede captar la esencia del mundo? Sí se puede captar, diría Parménides, porque es estático. El cambio existe porque el logos, hay una ley natural que lo rige. El cambio es solo superficial, la realidad es estática y no cambia. Fíjate. Para Parménides, tú puedes reconocerte en una foto tuya de cuando eras pequeño, cuando eras pequeña. ¿Por qué? Porque el ser subyace y te reconoces a ti mismo. Sin embargo, para Heráclito diría, sí, pero lo que es real es que ha cambiado. No eres la misma persona que hace 5 años. ¿Con cuál te quedas? ¿Es posible unir las dos posturas? Ya ha habido a lo largo de la historia de la filosofía muchos intentos, incluso dentro de esta filosofía presocrática. Uno de estos intentos fue el de Demócrito de Abdera. Él es un discípulo bastante avanzado de Leucipo, que entre los dos desarrollaron la teoría atómica o del átomo. Átomo es una palabra que viene del griego alfa privativa, que es que no se puede, y tomos, es volver a cortar. Entonces no se puede cortar, o lo que es lo mismo, indivisible. Él dice que la materia, es verdad que se puede cortar en trozos pequeños cualquier materia, pero llega un momento en que eso es indivisible. Y esas pequeñas partículas, llamadas átomos, son la esencia, que no cambian, ni se crean ni se destruyen, siempre están ahí. Sin embargo, están en el vacío y se mueven. Y entonces al moverse van juntándose, creando distintas formas de vida o distintas materias. Si te das cuenta, no estaba muy alejado Demócrito de la realidad, porque en el fondo somos, bueno, también no somos solo materia, pero en nuestra materia están carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, nitrógeno, que forman esos átomos que combinaciones diversas nos dan a ti o a mí. Las proteínas en el fondo están compuestas de formas más pequeñas, como son los aminoácidos, ¿no? Y estos también, o el ADN también, está compuesto por pequeñas partículas, moléculas, ¿no? Átomos, que nos hacen ser quienes somos. Bueno, no estaba muy desencaminado. Entonces, de alguna manera, mirad, aquí está el pobre Demócrito intentando demostrar que hay un momento que ya no se puede parar. Y corta el pan hasta los átomos. Vaya habilidad. ¿Cuál sería su foto de Insta? Pues mira, nada existe, excepto átomos y vacío. Todo lo demás son opiniones. De alguna manera, Demócrito da solución a este problema del cambio y la permanencia, porque nos propone una salida. ¿Hay algo que no cambie, que sea eterno, que subyazca siempre? Claro, diría Demócrito. Parménides tiene razón, pero no se llama el ser, sino son los átomos. Siempre están. No se crean, no se destruyen, son eternos. Y diría a Heráclito, pero Heráclito, tú también tienes razón, porque los átomos están en el vacío y están constantemente moviéndose, creando nuevas formas de vida. De esta manera, muy elegante, Demócrito en la época presocrática ya intenta dar una respuesta aproximada al cambio y la permanencia. La clave está, ¿cuál es la tuya? Pues lo veremos.